Y por supuesto en esta época cuando empezó cuando empezó la conquista del matrimonio gay ni se hablaba, pero estaba. Exactamente, estaba bueno. Buenas tardes, gracias por invitarme. Una alegría estar acá. Bueno, ¿cómo es, Osvaldo? ¿Cómo investigás vos esto? ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro así? Mira, esto se me ocurrió ya hace unos años, en realidad. El libro tiene unos años, salió en el 2005. Yo lo hice con muy pocos medios, para hacerlo. La verdad que estuve encerrado en casa. Por suerte, ahora con internet podés entrar a un montón de bibliotecas de todo el mundo, digamos que antes hubiera sido imposible hacerlo. Y a mí siempre me llamaba la atención como homosexual decir, ¿por qué les molesta? A ver, está todo bien, yo entiendo que... ¿Por qué les molesta? Digo, ¿qué es que mi sola presencia molesta? La sola presencia de alguien que es distinto sexualmente si se molesta. enteraban que era gay, si no. Sí, pero tampoco estaba, ¿por qué tengo que estar obligado a no contar lo que me pasa? No tengo por qué ocultarme. Claro. Entonces me llamaba mucho la atención. Digo, ¿cuál es la raíz de esto? ¿De dónde viene? Entonces empecé a ver, bueno, del año pasado no, del anteaño, no, y viene de atrás, y viene de muy atrás, y viene desde el principio de los tiempos. Y entonces me puse a investigar periodísticamente. Yo soy periodista, claro. Uso, digamos, las técnicas del periodismo para decir, bueno, a ver, ¿cómo siempre fue así? ¿Qué pasaba acá antes de que llegara Colón? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba entre los indígenas? ¿Era esto que era ahora? Y la verdad que me asombró mucho. ¿Y cómo hiciste para investigar algo en una época, por ejemplo, sacar datos del año 1500? Por ejemplo? Mira, cuando fue la conquista de América... ¿Dónde figura todo eso? Eso figura claramente en las crónicas de Indias. Cuando llegaron los conquistadores, los descubridores, vinieron con un plan, vinieron para quedarse con América, digamos, no es que venían a ver qué pasaba, digamos, venían claramente con una intención. Entonces, ellos mandaron a sus cronistas acá a que escribieran todo lo que había. Hay un tipo que se llama López de Gómara, que escribió en 1556 el primer tratado de Indias. En ese tratado de Indias, que era la visión que ellos querían que en Europa hubiera de lo que pasaba acá, uno de los capítulos empieza diciendo, hay putos. ¿Así nomás? Así nomás, hay putos. ¿Así con ese término? Con ese término. Las primeras veces que está escrito. Yo pensé que eran más contemporáneos. En el año 1556. ¿Pero desde cuándo se le dice puto? Bueno, yo Esto va a salir en todos los programas. Lo que yo busqué... El término. ¿Está en el diccionario? Sí. Lo que yo encontré es del año 1556, que es este tipo. Pero no era casual que lo dijeran. Porque para la moral de la época, si vos eras hereje, o sea, si no creías en el Dios que ellos traían, si eras sodomita, o sea, si tenías relaciones que no eran con el fin de procrear, o si eras caníbal, si comías a alguien, no eras humano. Entonces, ¿pero había canibalismo en el 1500? No, pero eso les convenía mucho decir que eran herejes, caníbales y sodomitas. ¿Por qué? Porque si eran así los indígenas, le podían hacer cualquier cosa. Era como... Y le hicieron cualquier cosa. Pero era como ensuciarlos para poder dominarlos. Es que justamente eso es lo que yo entendí después de ver estos 500, después de estudiar todo. Bueno, es un tema político. Siempre le sirvió a alguien. Nada une más al poder que tener un enemigo en común. Y si el enemigo es débil, mejor, ¿no? Entonces lo que hicieron es, vamos a buscar un enemigo. El enemigo es este. Todos unidos contra este. ¿Qué pasa? Fíjate la cantidad de cosas que inventaron. Cualquier cosa terrible que pasaba en la naturaleza era porque el Dios que ellos decían que tenían se enojaba por algo que habían hecho en la tierra, ¿no? Desde Sodoma y Gomorra para acá lo explican todo, así. Entonces decían, ojo, no hagas eso que no se puede hacer, porque si no Dios se enoja y pasa. Y en la historia de América es tan raro lo que dijeron que, ¿viste el lago de Ipacaraí en Paraguay? Dicen que se creó porque había muchos sodomitas en la zona. En la Patagonia... ¿Pero no estaba de antes? No. Se creó en un momento determinado. La leyenda cuenta eso. ¿Entendés? La Patagonia, que se llama Patagonia porque teóricamente había unos gigantes ahí en la zona, patas gigantes. Teóricamente esos gigantes desaparecieron porque Dios se enojó por la diversidad sexual. Entre Salta y Tucumán había una ciudad que se llama Esteco, que con un terremoto desapareció. No decían que era, una cuestión natural, que en la naturaleza pasa, hay terremotos y eso ocurre. No. Había diversidad sexual y Dios se enojó y mandó a reventar esa ciudad. Todo lo explicaban de esa manera. En el medio de la ignorancia, eso tenía su efecto, ¿no? Pero digamos que antes estaba la misma cantidad de población homosexual que ahora, pero ahora se sabe. Sí. Y antes estaba tapada. Mira, una de las cosas que hicieron desde el principio fue decir que esto es un pecado nefando. Nefando es aquello de lo que no se puede hablar. Si no se puede hablar, no existe. Pero si hablabas, te quemaban vivo. ¿Pero en el 1500 también? Sí, claro. ¿Y quiénes? Bueno, de hecho la Iglesia Católica, digamos. Pero en la época de la conquista, por ejemplo. En la época de la conquista, los tribunales de Inquisición tuvieron
un objetivo muy concreto. Digamos, se instalan en Europa para sacar a moros y judíos y se instalan en Latinoamérica para infundir el terror. Hay, yo tengo ahí en el libro, unos cuantos ejemplos de tipos que eran quemados vivos, porque teóricamente tenían el sexo que no era reproductivo. Y en las carabelas que eran todos hombres, ¿venían homosexuales? Sí. Supongo, pero eso no lo sé. Supongo, pero eso ahí no no sé. pudiste investigar. De hecho, sí, lo que hay es que en alguna de los barcos que sí vinieron a la zona de América del Sur, sí queda claro que hay un testimonio ahí de uno que lo tiraron al mar cuando descubrieron que había tenido relaciones con otro. ¿Por qué? Y porque sé que no les gustaba, Anabela. Eso en cuanto a los hombres. ¿Y las mujeres? Bueno, en las mujeres está todo bastante más oculto. En realidad lo que yo pude investigar es la represión a la homosexualidad. Claro. Que siempre fue, yo pensé que no iba a encontrar mucho material, y lo encontré, porque la represión la hacían pública para que se supiera. Mirá o sea, para que se supiera, esto no se puede hacer. Digo, cuando quemaban a un tipo vivo, lo quemaban y lo publicitaban en todas partes, porque esta era una manera de tener poder. Es decir, esto vos no lo podés hacer, no lo podés hacer porque lo digo yo. ¿Sí? Esto, digamos, en las sociedades hispanas, ¿no? Exacto. De habla hispana. ¿Y en las sociedades nórdicas, por ejemplo? Bueno, yo me dediqué a la hispana. a Argentina y en realidad a toda Latinoamérica, porque, antes del descubrimiento de Colón, a toda una sola región, así que no sabría demasiado. Y en los países, por ejemplo, como Noruega, Suecia, ¿cómo se ve esto? Bueno, la evolución ha sido distinta, digamos, uno de otro. Yo no lo estudié, digamos, la verdad que yo no lo estudié, me concentré más en esta zona. Pero, a ver, siempre fue... ¿Habrá habido represión en esa época? Mira, la represión es mundial porque la represión viene de las religiones, de la ciencia y del Estado. Digo, la ciencia un día dijo que la homosexualidad era una enfermedad, lo dijo por decreto. 100 años después dijo por decreto que no era una enfermedad. ¿Vos conocés alguna enfermedad que sea por decreto? Digo, te decreto que te duele que tenés apendicitis. No existe. Pero fue así. La ciencia un día dijo, son enfermos, 100 años después también por decreto dijo no lo son. Es raro, ¿no? El Estado dijo es un delito. La religión dijo es un pecado. Si vos tenés la religión, la ciencia y el Estado en contra, uno te dice es pecado, es delito, es enfermedad. ¿Cómo hace un chico de 12, 13, 14 años cuando se da cuenta que le pasa eso y que tiene en contra todo eso que tiene en contra y que no lo puede ni contar en su casa? Claro. Digo, porque fíjate lo que pasa, a diferencia de otras discriminaciones, el de la homosexualidad es muy rara y mucho más profunda. Un nene judío vuelve a su casa y dice, papá, bueno, cansado por la estupidez del mundo que lo discrimina, y le dice en su casa a sus padres judíos, me pasó esto. Sus padres judíos van a saber entender y lo van a comprender y lo van a mimar y van a estar con él. Lo mismo le pasa a un nene negro, lo mismo le pasa a un nene de una nacionalidad que se ha discriminado. El nene homosexual, cuando a los 12, 13 años se siente discriminado, no puede ir a su casa a decirle, papá, me discriminan, porque seguramente también lo van a discriminar en su casa. Digo, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte para un chiquito que se da cuenta, una chiquita que se da cuenta que eso pasa. ¿Entendés? Claro. Ahí es el principal problema. Por eso, ahora que está por salir la ley, hay algunos senadores que hablan de que este es un tema porteño, que este es un tema que pasa solamente en Buenos Aires y todo eso. Y la verdad que no lo es. Digo, yo le decía, yo estuve hablando en el Congreso con los senadores y decía, ya que son senadores y que van por las provincias y que recorren las provincias, vayan al pueblo más chiquito, al pueblo más abandonado, miren al mariconcito del pueblo, a la torta del pueblo, a ver si hay alguien que tenga mayor humillación que ellos. Pero la verdad, en los pequeños poblados, el que dirán es muy fuerte, es muy difícil para alguien vivir en esas condiciones. Entonces, hay un caso de uno que van a hacer una película, creo que mató a las familiares, ¿no? bueno, hay un ¿Cómo se llamaba ese caso? de Natalia de Córdoba, el padrastro mató a la novia de su hija, a la novia de su hijastra, digamos, ¿no? La madre de Natalia estuvo ahora en la marcha en Buenos Aires, una cosa muy fuerte. Esto está internalizado. Yo entiendo que haya habido mucha ignorancia hasta ahora, pero también entiendo que ahora puedes dejar de ser ignorante. Hay gente que te está contando las verdades que hasta ahora no se podían saber. Bueno, entiendo la ignorancia hasta ahora, no entiendo la ignorancia de ahora en más. Digo, el que persiste en la ignorancia es porque quiere. Estamos contando cosas, digamos, que están ocurriendo, pero hay algunos senadores que están diciendo unas barbaridades que la verdad molestan y mucho, porque vos decís, pero ¿están escuchando lo que estamos diciendo? No estamos yendo contra nadie. No, a mí no me importa molestar a las familias que ya existen. Las familias que ya existen están muy bien. Lo que quiero es que haya otras familias que existen ya también, que están en la sociedad. Todo el mundo conoce un puto, una torta, digo, todo el mundo conoce un homosexual en su familia o cerca de su familia o entre los vecinos.